Bien, vamos a trabajar con el laboratorio número 4, que es el uso de tablas, MTM y MODA. De eso vamos a hablar hoy. Recordando, pues, que para el uso de tablas, primero lo que tenemos que hacer es determinar el movimiento principal, ¿no? Como coger, alcanzar, presionar, mantener. A ver qué dice, pues, el movimiento principal. Si en el problema a resolver hay varios movimientos principales, vamos a ir haciendo uno por uno, ¿no? Seleccionamos la tabla que corresponde a ese movimiento principal. Casi todas las tablas tienen diferentes casos, ¿no? Que nos orientan a cuál es el dato que debemos de tomar, ¿no? Construimos el código, porque en la construcción del código está la forma en que vamos a calcular, ¿no? Y luego, pues, que construimos el código, encontramos, pues, los MTU, pues, correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice alcanzar un objeto de una pila de objetos a una distancia de 24 centímetros. Entonces, pues buscamos la tabla alcanzar, ¿verdad? Ya nos dicen que la distancia a alcanzar es de 24 centímetros. Entonces, pues buscamos la tabla que es la tabla R. R24, ¿no? Ahora vamos a ver, determinar el caso. ¿Cuál caso será? Nos dicen alcanzar un objeto de una pila de objetos, ¿no? Posición fija no es. Posición variable del objeto tampoco, ¿no? División visual y control visual. Tal vez, ¿verdad? Porque nos dice que alcanzar objetos de una pila de objetos. Si lo voy a alcanzar de una pila de objetos, entonces este caso es el que más se acerca, ¿no? Porque me dice que voy a hacer una edición y control visual de entre los objetos, lo voy a alcanzar. Entonces va a ser tipo C. Entonces con eso construyo el código, ¿no? R, que representa la tabla, 24, que significa la distancia, y C, el tipo, ¿no? Y C, el tipo. Entonces con eso voy a la tabla, ¿no? Voy a la tabla RC, que es esta, ¿no? Y aquí en la tabla busco los 24 y donde se convergen pues la tabla en 24 y RDC, que es 12.5, eso es los MTU pues que voy a calcular. Entonces pues como pueden ver pues el uso de las tablas no es tan complejo, ¿no? Pero quisiera ver sus opiniones ahorita, pues si han entendido lo que hice. O si alguien no ha entendido, pues repetimos el paso. ¿Todos han entendido? Sí, ingeniero, al menos por mi Para parte todo sí. bien. Ok, bueno. Vamos a... ¿Podría repetir? Ya Sí, que se a me ver. cayó la señal. ¿Cómo? ¿Podría ser a favor de repetir, ingeniero, ya que se me cayó la señal de internet? Ah, ok, bueno. Pues, el problema nos dice alcanzar un objeto de una pila de objetos a una distancia de 24 centímetros. La palabra importante aquí es alcanzar, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla de alcanzar. La distancia es 24 centímetros, entonces establecemos el código, ¿no? Tabla R por 24. 24. Ahora solo nos hace falta ver qué tipo, ¿no?
Y aquí donde están los tipos encontramos que es de uno que está, de una pila de objetos, agarro uno, ¿no? Que es una decisión manteniendo un control visual porque voy a tomar algo de entre varios, ¿no? Entonces es C. Y con esto, entonces yo tengo que R de C, ¿no? Busco R de C, la distancia de 24 que está aquí, 24 centímetros. Y donde convergen ambas, pues, 12.5. Entonces se mide, pues, esta operación de alcanzar un objeto de una pila de objetos a una distancia de 24 centímetros, vale 12.5. Tomar, veamos el segundo ejercicio. Tomar o coger, ¿verdad? Una pieza de Lego de su caja. Entonces, pues, tomar o coger es get, ¿no? Vamos a la tabla G. Esta es la tabla G. Y vamos a ver cuál es la que más se asemeja, ¿no? Veamos entonces qué es G. Aquí está, tomar una pieza luego de su caja, ¿no? Podría ser esta o esta. Estas tres podrían ser, ¿no? Pero ¿qué nos va a orientar aquí? Que estas últimas nos dice que las piezas tienen 6 por 6 por 3 milímetros. O sea, son piezas pequeñitas, ¿no? La segunda, pues nos dicen que son 6 por 6 por 3 también, ¿verdad? Están entre 25 y 6, o sea que también son pequeñas. Entonces, ¿cuáles son las que más se asemejan a una pieza de Lego? Esta que es de 25 por 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros. Bueno, esa es pues la que más se acerca, ¿no? Entonces, esa escojo, ¿no? Por eso agarro G4A. Es el código G4A. ¿Y cuánto mide? 7.3. Entonces, 7.3 MTU. Entonces, pues esta tabla es más fácil, ¿no? Porque no tiene que hacer uno tantas vueltas, sino que va directo, ¿no? Va directo. Ahora, el ejercicio es mover un objeto a una distancia de 10 centímetros a una posición definida. Entonces, la palabra clave es mover, ¿verdad? Mover. Entonces, la tabla es move, de mover, ¿verdad? ¿Cuánto voy a mover? 10, M10. ¿Y qué tipo será? Bueno, pues buscamos ahí en mover y encontramos que hay una que dice mover el objeto a una posición exacta. Y como que me están diciendo, a una posición definida, o sea, una posición exacta y una posición definida, ¿no? Entonces, M10C. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? MC. A una distancia de 10, entonces es igual a 7.9 MTM. Si alguien no entendió, pues levanta la mano, ¿no? Me dice, hey, no entendí, a ver, me perdí, repita, güey. No tengan pena, acuérdense que este es un laboratorio, es para aprender. Vaya, este es un poco, pues, no que sea más complejo, sino que lleva más análisis, ¿no? Me dicen, mover un bulto de 6 kilos, entonces aquí está involucrado el peso, ¿no? Con ambas manos, a una distancia de 30 centímetros, a una posición indefinida. Entonces, estamos ante el caso MD, ¿verdad? Por el caso que no sabemos todavía, multiplicado por PNE, porque estamos considerando peso. Pero PND se divide, es igual a FD más E, que es que esto nos lo da pues la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es el PNE? PNE, vamos a ver, aquí está, ¿verdad? PNE nos dice que es igual al peso por FC. Y también nos está diciendo el peso entre 2 por FC. Como me dicen, son 2 manos, aquí me dicen, ¿verdad? Con ambas manos, entonces voy a utilizar ¿no? Con ambas manos.
con 2 manos, entonces es el peso entre 2 por FC. Entonces, ¿cuánto me dicen que pesa? 6 kilos, entre 2 pesa 3 kilos, ¿no? Entonces el PNE es 3 y FC es 1, ¿no? Que nos dice a una distancia o una posición indefinida, o sea, espacial, en el espacio, ¿no? Entonces, FC va a ser igual a 1. Entonces, el PNE va a ser igual a 3 por 1 igual 3. Ya tengo el PNE, ¿no? Esta es la tabla de PNE. Entonces, con esta tabla de PNE, yo encuentro el FD y el CE. Y me voy a buscar, pues, un PNE igual a 3. Me voy aquí, veo que hay 1, 2, 4, 6. No hay ningún 3. Entonces digo, ok, si no hay 3, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí pues tenemos que hacer una operación como de extrapolación. Y decimos 1.07 menos 1.04 igual a 0.3, ¿verdad? Pero entre 2 y 4 hay 2 espacios, ¿no? Hay dos peldaños. Entonces yo quiero hacer un peldaño, solo un peldaño. Entonces 0.03 entre 2 me va a dar 0.015, ¿no? Entonces, bueno, aquí el FD es igual a 1.04 más 0.015, entonces me da 1.055. Ya está encontrando la extrapolación de esto, ¿no? Lo mismo hago con el CE. Como el CE también no está el 3, entonces 2.8 menos 1.6, esto es igual pues a 0.8, ¿no? Entre 2 a 0.4. 1.6 más, perdón, es 0.6. 1.6 más 0.6, que es la mitad, me va a dar a 2.2. Entonces aquí ya calculo, ya tengo CE y 2.10. ¿Y qué me está diciendo la fórmula? El código me dice que es M de mover, ¿verdad? ¿Cuánto? 30 centímetros. ¿Y qué tipo va a ser? B. Mover el objeto a una posición aproximada o indefinida. Me están diciendo una posición indefinida. Entonces va a ser B. Entonces va a ser M30B multiplicado por el FD más el CE. Entonces voy a la tabla. MDB es igual a 30. Entonces equivale a 13.3 MT1. Aquí MDB es igual a 13.3 MT1. Y aquí está, seguimos con la fórmula. Entonces el M30B es igual a 13.3 por 1.05 más 2.2. Entonces al hacer esta operación matemática 13.3 multiplicado por 1.05 más 2.2 me va a dar pues que es 16.23 MTU. Entonces este ejercicio es un poco más complejo porque estamos involucrando peso. Entonces aquí tenemos que primero que hacer unas operaciones de más como son el MD, ¿verdad? Y por el caso que corresponde multiplicado pues por el PNE, pero el PNE que está aquí está compuesto por el FD y el CE, ¿no? Entonces tengo que encontrar pues el FD y el CE. Entonces hago las operaciones matemáticas y lo encuentro, ¿no? Entonces, cuando ya tengo todos los datos, M30B por FD más CE, aquí tengo 13.3 por 1.05 más 2.2, ya me da la suma total de los 13 MTU. El otro ejercicio es posicionar. Nos dice, posicionar de una manera específica 2 piezas de Lego. Entonces, ok, pues entonces vamos a buscar los diferentes tipos, ¿no? ¿Cuál es el código? Primero P, ¿verdad? Posicionar. Pero ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos posicionar? Entonces voy a la que me dicen posicionar de una manera específica 2 piezas de Lego. Entonces, como es una pieza específica,
significa que deben de coincidir, ¿verdad? Entonces aquí, entonces estoy hablando de encajar, que coincidan. Entonces es 3. Entonces PN3NS, el que corresponde, ¿no? Porque NS nos dice una única posición de entrada, ¿no? O sea que son dos piezas y los leo, ustedes solo saben porque solo tienen una posición de entrada, no tienen varias, ¿no? Sino que tienen que coincidir. Entonces es P3NS, ¿no? Y aquí me ponen una rayita que me dicen, ok, pero será este o este, ¿no? D significa que es difícil, un posicionamiento difícil, y E que es easy, fácil, ¿no? Entonces, pues unir dos piezas de Lego es fácil, ¿no? Entonces aquí le pongo, pero le pongo aquí P3NSE, porque es fácil. Entonces, ¿cuántos MTU son? O TMU, 47.8. Entonces, aquí tengo ya el 47.8. Este ejercicio me dice mover un tornillo 6 centímetros a una posición indefinida y soltarlo. Entonces es M, ¿verdad? De mover, ¿cuánto? 6 centímetros. Y B, una posición indefinida. Entonces M6B, ¿verdad? Y luego nos dicen soltarlo. Entonces aquí es la combinación de dos, ¿verdad? Vamos a mover y vamos a soltar. Entonces, para mover ya vi que es M6B. Ahora soltar. Entonces voy a soltar. ¿Qué me dice soltar? Soltar separando los dedos con movimientos independientes y soltar el contacto, ¿no? Entonces, pues el que más se asemeja es separar los dedos, ¿no? Separé los dedos y solté la pieza. Entonces es RL1. Y RL1 tiene 2.0 MTU, ¿no? Entonces, los 5 del M6B, aquí tenemos M6B, aquí está, ¿no? M6B tiene 5, más RL1, que es 2. Entonces, 5 más 2 me da 7. Entonces, equivale a 7 MTU. Ahora viene presionar el botón de encendido por 2 segundos. Me voy ahora a aplicar presión, ¿no? Y en aplicar presión empieza desde que aplico la fuerza, tengo la detención mínima. Aquí la detención mínima me dice que es entre 4 y 2 segundos, ¿no? Yo lo obtuve por 2 segundos, estoy en la detención mínima, ¿no? Y soltar la fuerza. O sea que son 3 elementos, ¿no? Que están involucrados. AF, DM y RLF. Aquí están, ¿verdad? AF, DM y RLF. Pero como esta es una operación que se repite varias veces en los procesos, ¿no? Eso de agarrar, presionar un botón de encendido y tenerlo apretado un tiempo y de ahí soltarlo. Entonces, pues, se han reunido estos 3 AF, DM, RLF en uno solo que se llama APA. Entonces, el APA equivale a 10.6 MTU, ¿no? Entonces, presionar el botón de encendido por 2 segundos equivale a un APA de 10.6. Entonces ahí está, pues el MTU ya calculado, ¿no? Ya no tengo que preocuparme de calcular. Ejercicio, desmontar 2 piezas de Lego. Entonces me voy a la tabla de desmontar. Entonces, que desmontar 2 piezas de Lego, aquí el esfuerzo, pues, es muy pequeño, ¿no? Y el retroceso, o sea, separar las piezas, pues como son pequeñas, no va a ser una distancia muy grande, ¿no? Entonces, pues, el que corresponde, pues, esa de 1, ¿no? Ahora tengo que ver si es fácil o difícil. Y despegar 2 piezas de Lego, pues yo sé que es fácil, ¿no? Entonces, de 1E equivale a 4.0, entonces pongo 4.0. Entonces, pues,
Eso es todo, ya no hay nada que hacer, ¿no? Despuntar 2 piezas de Lego, pues se tardan 4.0 MTU. Aquí sí, hay varios ya ejercicios comprometidos. Nos dice agacharse para alcanzar un tornillo en el piso a una distancia de 15 centímetros, tomarlo y levantarse. Entonces aquí pues hay varios. Pues está agacharse, alcanzar, tomarlo y levantarse. O sea que hay 4 actividades para hacerlo, ¿no? Para tomar en cuenta. Entonces pues se tienen que sumar. Todo el proceso lo tengo que sumar. Entonces el primero es agacharse. Busco la tabla de agacharse, ¿no? Donde están los movimientos verticales y aquí aparece, ¿no? Aquí está doblarse, agacharse, aquí está agacharse, ¿no? Entonces le corresponde a ese, el símbolo S, ¿no? Porque eso es agacharse, ¿no? Es ese, estoy agarrando el del centro. Si fuera este, le tocaría B. Si fuera este, le tocaría K o K. Pero como es el del centro, le toca ese, ¿no? Y tiene un valor de 29.0, ¿no? Entonces, pues, S tiene un valor de 29.0. El otro dice alcanzar un tornillo en el piso a una distancia de 15 centímetros. Entonces, alcanzar, que es lo que voy a alcanzar, pues un tornillo a 15 centímetros. ¿Y qué tipo será? Bueno, pues si lo voy a alcanzar, lo tengo que ver dónde está, ¿no? Entonces, voy a utilizar D, que es cuidado, control visual. Voy a alcanzar algo que está en el piso pequeño, no son grandes ni son un montón, sino que uno es D. Entonces, R15D. Y me voy aquí, pues, ¿verdad? D para 15, ¿no? También me doy cuenta, pues, que no hay 15, sino que hay 14 y 16. Entonces hago la conversión, ¿verdad? 10.3 menos 9.7 es 0.6, ¿no? La mitad, 0.3. Entonces, 9.7 más 0.3, exactamente 10. Entonces, R15D igual a 10, ¿no? Ahora me dicen, y ahí voy a tomarlo, get. Hoy voy a usar la tabla de tomar, get, ¿verdad? Solo es tomarlo, entonces get 1B, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues tomar una pieza pequeña de 3 milímetros, ¿no? Es un tornillo, entonces pequeño, entonces es una pieza pequeña, ¿no? No es una pieza cuadrada, grande, no es redonda, ni lo estoy tomando con las manos. Entonces, el que más se adapta es G1D. Y G1D tiene 3.5 de MT1, ¿no? Entonces, más 3.5. Y ahora voy al cuarto, ¿no? Que dice levantarse. Ok, entonces esta tiene 2 formas, ¿no? Doblarse y levantarse. Aquí está levantarse. Entonces, como AS, ¿no? Levantarse equivale a 31.9. Entonces, AS es igual a 31.9. Entonces, ahora que ya diseñé pues el código completo, lo sumo, ¿verdad? 29 más 10 más 3.5 más 31.9, en total me da 74.4 MTU. Entonces, pues, aunque sea complejo el ejercicio, pero se va haciendo por parte, vaya. Ya ven que según se va haciendo por parte. Aquí entraron las palabras claves: agacharse, alcanzar, tomar y levantarse. Entonces, pues, son los 4 elementos que tengo que involucrar, pues, en el código. Y analizar cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, para agacharse va a ser S. Para alcanzar a una distancia de 15 centímetros, R15D. Para tomarlo, G1B. Y para levantarse, AS, ¿no? Ahora nos dicen mirar de un punto a otro
a una distancia de 1 metro y hacer un recorrido visual de 60 centímetros. Entonces estoy viendo algo que se mueve, pues camina 60 centímetros, yo lo sigo con la vista y estoy a 1 metro de distancia, ¿no? Entonces, para el movimiento ocular, la fórmula es T por T sobre D. T sobre D es el recorrido visual, ¿no? Que me dio 60. Fue el recorrido visual. Entre la distancia, que es 1 metro, que son 100 centímetros, ¿no? Entonces, T sobre D igual a 60 entre 100 igual a 0.6. Entonces, ¿cuál es el código? Movimiento ocular es igual a ET por TD, ¿no? ET va a ser igual a 15.2. Es el valor de ET. Aquí está 15.2. Lo que difiere es la multiplicación por la diferencia entre T y D, que ya la calculé, que me da 0.6. Entonces, 15.2 por 0.6 me da 9.S MTU. Ok. ¿Alguna pregunta sobre las tablas MTM? Porque pasamos entonces a las tablas MODAP, ¿no? Para MODAP, pues, casi siempre se asocian a un ejercicio, ¿no? O sea, a varios pasos, ¿no? Por eso se trabaja con unos formularios diseñados, pues, para hacer los ejercicios de MODAP, ¿no? Que tienen el número de movimiento, la descripción, el código, la frecuencia y la cantidad de modos necesarios, ¿no? Entonces, este ejercicio dice que vamos a alcanzar para tomar un lápiz y un sacapuntas. Luego vamos a mover el sacapuntas y lápiz al área de las manos. Luego vamos a mover el lápiz varias veces para dar vuelta hasta que le sacamos punta. Luego regresamos la mano para volver a tomar el lápiz y retornamos el lápiz, ¿no? Retomamos el lápiz. Entonces, esas son las operaciones que hay que hacer, ¿no? Vamos a irlas viendo una por una. Aquí me dicen alcanzar para tomar lápiz y sacapunta. Entonces, código M4. Significa estoy utilizando todo el brazo, ¿no? Quiero alcanzar. Y 4, pues es el número que nos da la tabla, M4, ¿no? ¿Y qué voy a alcanzar? Pues G1 es un alcance simple. No hay problema. O sea, un alcance simple de una pieza pequeña, ¿no? O sea, G1. Entonces, M4 G1, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué vale este. Entonces, 4 más 1 me da 5. Y la frecuencia solo una vez se hizo 1. Entonces, mod me da 5. Es la suma de los datos, ¿no? 4 más 1 me da 5. El otro, mover el sacapuntas y lápiz al área de las manos. Aquí pues voy a utilizar pues el antebrazo, ¿no? Voy a mover el antebrazo para juntar con ambas manos pues lápiz y sacapuntas, ¿no? Entonces M3, ¿verdad? M3. Y P5, que equivale pues a un control visual. Estoy viendo pues que tengo que encajar pues que la punta del lápiz ingrese en el agujero de la sacapunta. Entonces por eso es P5, ¿no? Veamos entonces cómo es. M3 más P5 estamos hablando de 3 más 5, 8. Y la frecuencia es una, solo fue una vez. Entonces sigue siendo modo 5. O modo 8, perdón. 3 más 5, ¿no? Veamos el tercero. Me dicen, mover el lápiz para dar vueltas. ¿Cuántas vueltas fueron? 5 veces. Aquí me lo está diciendo la frecuencia, ¿no? 5 veces. Entonces, mover 2. Como solamente es la mano, estoy moviendo la mano, es M2, ¿verdad? Y peso un 0.
es para dar vueltas. Estamos hablando, pues, ya no necesito ningún control visual, sino que solamente, pues, estoy moviendo el lápiz, pues, dentro de la sacapunta, ¿no? Entonces, y la frecuencia fueron 5, ¿no? Entonces, 2 más 0, 2 por 5, 10. Entonces, 10 mods, ¿no? Y lo mismo, pues, porque el lápiz le doy vuelta, pero ahí lo regreso, le doy vuelta y lo regreso para que tenga, pues, que esté circulando, ¿no? Es el mismo movimiento, ¿no? Entonces, M2 pesa un 0, la frecuencia 5 es igual a 10. Y de ahí me dicen, pues, retomar el lápiz. O sea, retornar, aquí retornar, ¿no? O sea, soltar el lápiz. Entonces tengo que ir a la tabla. Y aquí está soltar, ¿verdad? Esta es la operación de soltar algo, ¿no? Es J2. Entonces, como lo tengo en la mano, lo estoy soltando de la mano, J2. Entonces, J2. La frecuencia es 1 y el mod 2. Ahora, ¿cuánto va a durar toda esta actividad? 10 más 10, 20, más 2, 22, más 8, 30, 35 mod. Porque es la suma de todo eso. Entonces, el MODA, pues es un sistema más sencillo, pues que MTM, ¿no? Es más fácil de irlo aplicando. Y se basa, pues, en una sola tabla, donde aquí está reunido todas las actividades que se hacen. Aquí está, pues, todas las actividades que se hacen. En este caso, pues, utilizamos, pues, esta tabla. Y hay otra tabla, pues, que nos agrega, pues, cosas que son, digamos, suplementarias. Pues. Por ejemplo, aquí sentarse y levantarse, ¿verdad? Tiene 30 modos, ya que sea que me siente o que me pare, oprimir, ¿verdad? Tiene 3. Pulsar o presionar, tiene 4. Girar algo, pues 4. Lo que va aumentando son las frecuencias. Si yo digo, giro una manivela 20 veces, entonces 4 por 20 me va a dar 80. Entonces, pues estas son pues las otras actividades que sirven pues para el modelo, ¿no? Y este es pues el que nos define a nosotros los movimientos. Si es con el dedo es M1, si es con la mano es M2, si es con el antebrazo es M3, si es el brazo es M4 y si es hasta el hombro es el M5, ¿no? Entonces, pues, moda, pues, es una forma de medir sin mayor problema, ¿no? Ok, entonces, pues, ese es el uso de las tablas, ¿no? La presentación esta también la tienen ahí en el aula virtual, si la quieren repasar otra vez. Entonces, hoy pasaríamos, pues, a que con su grupo agarren la guía 4 que está en el aula virtual y empiecen, pues, a trabajar, pues, digamos, los trabajos que están ahí, ¿no? Hagan la mitad aplicando MTM y la otra mitad, pues, aplicando MODA. O sea, pues, para que tengan solución de los dos ejercicios, ¿no? Ahí aparecen, creo que son 10 ejercicios. Ahí cogen ustedes los que van a hacer como MTM y los que van a hacer, pues, como MODA. Ustedes lo seleccionan, qué método van a aplicar. Lo único que tienen que poner es que esto lo hicimos por MODA y esto lo hicimos por MTM. Yo voy a estar aquí, pues, por cualquier duda, pues, pero ahorita, pues, avancen. El trabajo lo van a entregar, pues, no me recuerdo, en la guía dice el 20 de mayo, creo que dice. Pero tomo, cuando lean la guía. 16 de mayo, dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Sonia? 16 de mayo. 16 de mayo. Ah, pues el 16 de mayo hay que entregarlo, no hay que subirlo al enlace. O sea que en 6 días. Ya tienen 6 días para solucionar, para entregarlo. Ahorita traten de solucionarlo, pues. Traten de solucionarlo y que todos lo entiendan y lo aprendan.
O distribúyanse uno para cada grupo, para cada uno que haga uno. Y después juntan un solo informe y lo entregan el 16 de mayo. Entonces, están libres para irse a trabajar. Ok, gracias, ingeniero. Entonces Gracias, me voy señor. retirando. Gracias, ingeniero. Ok. Inge, una consulta. ¿En A ver. dónde están los ejercicios? Porque en el laboratorio no aparecen los ejercicios, solo dice que hay que ver unos videos. No No, sé ahí si en está, los videos. donde dice laboratorio. Ajá, laboratorio número 4. Ajá. Busque, ahí está el laboratorio número 4. Ajá. Que están las indicaciones generales y las específicas. De ahí dice trabajo a realizar. No, Completar ha agarrado otro los ejercicios. documento, ese es del ciclo pasado, ese que ha tomado. Ahí encuentre el de este ciclo, ahí dice 2022, ese debe decir 2021. Ah, ok, ahorita. Tema de la tercera evaluación. Ujú. Laboratorio. No, Inge, no me aparece. No aparecen los ejercicios. Ya le voy a mostrar o no sé si es que yo estoy equivocada. No, pero no puedo compartir pantalla. Vaya, quiero ver, permítame, voy a ver aquí. Ahorita yo lo estoy bajando para ver cuál es. Ajá. Como no, ahí está. Lo voy a, Es el del archivo de Word. sí, archivo de Word, que se Ajá. lo voy a. Porque el que me aparece a mí es la primera página. Ay, Ahí ahorita. está, Ajá. 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 moda. Sí. Y ahí dice IRMTM y moda. Ajá. Debe trabajar en pareja, resolver los indicados, indicaciones específicas, ver los videos. Bueno, ver los videos, eso sí no le da referencia, sino que aquí dice, luego dice, el laboratorio número 4 realizará el lunes 9 de mayo y el informe se entregará el 16 de mayo. Y Así, aquí está ya. Hoy ahí sí ya están me los apareció, ejercicios. sí. Vaya, Sí, ahí están gracias, los ingeniero, que ejercicios. no me ha Ok, aparecido. vaya, Ok. con gusto para Muchas servirle. gracias. Feliz
noche. Feliz noche.
convertirá en tu favorita. Solo necesitas un huevo, un diente de ajo, limón, cilantro, sal, comino y aceite. Entonces, todo muy bien. La Beatriz del motivo que ya no sirve, pero mayonesa de cilantro se convertirá en tus favoritas. Este pollo es tan delicioso.